El próximo domingo, el 15 de junio, es el día de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez. Vamos a hablar sobre este tema con la licenciada Soledad Vázquez. Ella es gerontóloga, integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por brindarnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Por favor, un gusto y ni que hablar que es importante poner la lupa en este tema. Uno a veces piensa que estas cosas ya no suceden, ¿no? ¿Sigue pasando? Sí, sigue pasando y lamentablemente está muy normalizado, lo hemos naturalizado, ¿sí? La violencia en general, la violencia como estructura social es algo que de alguna manera hemos levantado el umbral, ¿sí? Y ya hay cosas que no nos sorprenden. Entonces sí nos sorprenden grandes titulares o cuestiones muy llamativas que a veces ocurren como gran noticia. Pero luego hay una violencia permanente, lo que se llama el edadismo, ¿sí? La violencia por edad, que la tenemos todos de alguna manera ya como en la matriz, claro, digamos. Está tan naturalizada Asimilada. que no nos damos cuenta. Asimilada. Y que viene desde la primera infancia. Entonces, si definimos lo que es el abuso y maltrato hacia las personas mayores, porque bueno, a veces como para encuadrarnos de qué es lo que estamos hablando, son acciones u omisiones, ¿tá? No siempre es la acción directa, ¿no? El golpe, el insulto, la estafa, la quita, digamos, de dinero, sino también omisiones. La negligencia, la falta de cuidados, la falta de atención, la falta de cariño, de respeto. Acciones u omisiones, ¿sí? Que se pueden dar en una vez aislada o se pueden dar de forma reiterada, ¿sí? Y que pueden ser tanto en el ambiente privado, en un ambiente de mucha confianza, como puede ser el intrafamiliar, que en general es donde ocurren la mayor parte de estas situaciones, pero también en el ambiente público, la violencia institucional, que es pan de cada día, ¿sí? Que las personas, las dificultades en el acceso, la tecnología aplicada a todos los trámites hoy en día, que bueno, que a veces dejan por fuera a aquellas personas que no están tan ayornadas, que provocan un daño en ese grupo de personas. Ese daño puede ser un daño psicológico, un daño moral, un daño físico, un daño patrimonial. Bueno, y ahí está todo el abanico de los tipos de violencia que se describen. Cada uno, bueno, con los perfiles más típicos de dónde ocurren y por parte de quién. ¿Cuál es el maltrato más común? Si tendría que definirlo, o si podría definirlo. Bueno, en realidad ahí todo lo que yo pueda decir va a ser una percepción, digamos, y de mi experiencia profesional o de datos, digamos, internacionales. Porque tenemos un gran debe en el Uruguay. ¿Sí? Hay muchas organizaciones del Estado y paraestatales que se dedican a este tema y que trabajan muy bien. Tienen sus cifras, pero no tenemos en este momento un registro unificado, ¿sí? del perfil del maltrato, del perfil del maltratador, en números, ¿sí? Que podamos generar estadísticas y que generemos acciones basadas en evidencia. Ahí tenemos una deficiencia como país, digamos. Sí, claro. en aunar, ¿sí? En unificar para poder generar acciones coordinadas. Claro, políticas de Estado que se desprendan un poco de esas cifras. Exacto. Por ejemplo, está la reglamentación de un decreto del Ministerio de Salud Pública desde 2006, donde todos los prestadores de salud, ya sea públicos o privados, tienen que tener un equipo, ¿sí? Un equipo especializado para el seguimiento y el abordaje de la violencia de género y generaciones. ¿Sí? ¿Y eso no se está cumpliendo? Sí se cumple, pero la población muchas veces ni siquiera lo sabe. En general lo que más se conoce es la violencia de género, pero no de generaciones. Y como también están dentro de los mismos servicios, generalmente se asocia a la violencia de género, basada en género, ¿verdad?, hacia las mujeres. Entonces, muchos hombres mayores que sufren violencia basada en la edad, digamos, no estarían accediendo a este tipo de recursos. Bien, yendo entonces a su experiencia, Bien. el maltrato más común. El maltrato más común, puede darse dentro del núcleo familiar,
¿sí? Una cosa que me faltó de la definición que hace gran diferencia es que puede ser voluntario o involuntario. ¿Cómo es eso? Uno puede ejercer un maltrato o violencia hacia un grupo de personas de forma involuntaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los edadismos, el microviejismo, por ejemplo, cuando decimos, ¡ay, estás hecho un viejo! ¿Sí? Cuando utilizamos la palabra vejez como un término peyorativo, cuando les decimos a las personas que no pueden de alguna manera esperar más de su rendimiento por la edad que tienen y bueno, a la edad que tenés, claro, eso es maltrato, genera un daño, ¿sí?, en la persona de forma involuntaria. Yo no lo estoy queriendo dañar. Eso respondiendo ahora hacia tu pregunta, dentro del núcleo familiar se da con bastante frecuencia. Claro. ¿Sí? El maltrato por parte de las personas que cuidan, ¿sí?, a una persona añosa en situación de dependencia, también están mucho más propensos a sufrir estrés, sobrecarga, claudicación emocional, llegar al límite, ¿sí?, y muchas veces poder ejercer violencia, ¿sí?, abuso y maltrato. Que, bueno, fue yendo por una escalada de falta de apoyos necesarios como para poder llevar adelante esa tarea. Entonces tampoco es el malo y el bueno esta situación, ¿sí? Sí, es un contexto también a veces de falta de herramientas, ¿no? Exacto. Un Estado ausente en algunas cuestiones, un sistema de salud también con sus problemas. Pero quería preguntarte, Soledad, a propósito de la conciencia, ¿qué te pasa en consulta? ¿Cuán conscientes son los adultos mayores que están siendo víctimas de violencia? En esto que decías de que lo naturalizábamos. ¿Cuánto saben ellos o cuánto entienden ellos cuando vos les decís, bueno, pero eso es maltrato, que han sido víctimas? Bien, eso es una excelente pregunta por la complejidad que apareja. Cuando dijimos anteriormente que muchísimos casos de abuso, maltrato y violencia hacia las personas mayores se dan dentro de este ámbito de confianza, resulta muy difícil poder colocar, ¿sí?, poder asumir que alguien con quien yo tengo confianza, a quien yo quiero, que es mi núcleo inmediato de potenciales cuidados, incluso es la persona en la que yo puedo contar, o las personas en las que yo puedo contar, que de alguna manera están ejerciendo algún tipo de violencia, abuso o maltrato. ¿Sí? El abuso patrimonial, por ejemplo, nos vamos a vivir a tu casa para ayudarte y que no estés solo, papá o mamá. Y después de a poquito vamos tomando tu casa. Y tú vas quedando cada vez más relegado, ¿sí?, a un espacio pequeñito hasta que de alguna manera luego nos adueñamos. Bueno, ese abuso patrimonial a veces es difícil. Las ayudas económicas, cuando hay hijos o nietos que consumen, ¿sí? Y ahí sí se dan también abuso, se llega a una escalada donde se da abuso físico, abuso psicológico. Y las personas muchas veces sí son conscientes, pero bueno, los seres humanos tenemos mecanismos, digamos, de justificación, de negación, de minimizar a veces estos problemas, como para no llegar a dar los pasos necesarios. Y muchas veces sin no saber qué hacer. No saber qué hacer, como en otras franjas de violencia. La violencia doméstica, la violencia en el ámbito doméstico, es un núcleo duro, difícil entonces el acompañamiento no es decirle solamente usted está viviendo una situación de abuso y maltrato. No, hay que acompañar, es despacio, esa pequeña gota, es un acompañamiento muy personalizado. Y en eso estamos un poco en falta, bueno, eso, como sociedad. ¿Hay algún mecanismo donde las personas puedan denunciar o acudir? Sí, hay mecanismos donde se puede, cualquier ciudadano, ¿sí? Está Inmayores, está en la Intendencia de Montevideo también tienen un servicio para el abuso y maltrato, y lo que dijimos anteriormente, por decreto, es obligación, todos los prestadores de salud tienen esos equipos y tienen trabajadores sociales. Entonces, en realidad, una vez que dentro de los equipos de salud, ¿sí?, nosotros en geriatría, en gerontología, nos ocupamos mucho de estos, porque los determinantes sociales hacen a la salud de una persona. ¿Sí? La forma en que vive y se vincula con las personas en las que se supone que tiene que confiar hacen a la buena o mala salud. ¿Y cómo se trabaja para una persona que, eventualmente una persona adulta que está siendo maltratada,
la vergüenza en hacer la denuncia, porque supongo que algo de eso también debe haber. La persona que es agredida o es abusada también debe tener eventualmente vergüenza de denunciar que, ¿por qué no un familiar lo está maltratando? Sí. Como todos los abordajes yo no soy especialista en abordaje de abuso y maltrato, pero en realidad desde el primer nivel de atención y desde la sociedad en su conjunto, cualquier abordaje en abuso, maltrato, violencia, siempre parte de la educación. ¿Sí? La educación es fundamental, la educación de las propias personas mayores y la educación de todos los que los rodeamos, desde la infancia, porque estas cosas se van asumiendo como normales y se van naturalizando desde la infancia, cuando al abuelo no lo escuchamos, cuando los padres minimizan lo que dicen las personas mayores, cuando se da la opción a los niños de visitar o no a sus mayores y en realidad, bueno, si querés sí, y si no querés no, porque te vas a aburrir en la casa de tu abuelo. De esa forma vamos cortando o vamos haciendo que no sean tan importantes las corrientes de solidaridad intergeneracional, ¿sí? Y de cariño, de respeto y de escuchar al otro en lo que el otro tiene para decir. Vamos todos contribuyendo a que la sociedad sea cada vez más individualista, y cuando llega una situación así es porque hubo toda una escalada previa, toda una serie de permisos, límites que se corrieron para que un hijo, por ejemplo, haya llegado a considerar que el dinero de su padre le pertenece, para que un hijo haya considerado que la palabra o lo que tienen para decir las personas mayores no importa e insultarlos, ¿sí? Entonces, esa falta de respeto se va construyendo también, no es de un día para el otro. Claro. Imagino que mucho vendrá del hogar, pero también hay un problema social, ¿no? En el Uruguay uno piensa cómo un país tan envejecido, con una población tan añosa, todavía tenemos estos comportamientos, porque deberían en realidad liderar las decisiones de algún modo, porque son muchos. Sí, bueno, ahí hay un gran camino por hacer, y porque justamente todos los años, en el Día de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores, sí, es verdad que nos escandalizamos porque son escandalosos y son tremendos, ¿sí? Son situaciones que nadie debería vivir, la de ser violentado de forma física o de forma psicológica, pero también es violencia y maltrato que una persona mayor llegue al consulista de medicamentos y tenga que elegir qué medicamentos va a tomar este mes porque su dinero no le alcanza. Eso es violencia también. Si va a comer, va al médico y le dicen, le mandan una dieta, ¿sí? Para nutrirse mejor, una serie de consejos, todo, y bueno, y entonces después tiene que elegir. Obvio. Porque no le alcanza el dinero y porque además está ayudando, porque él cree que dentro de sus obligaciones sociales, cree que es importante ayudar a su familia. Y lo es. Solo que hemos ido degradando este tipo de valores como sociedad. Pensaba también en el foco, la otra cara, ¿no? También garantizarles una vida plena, donde puedan tener actividades de disfrute, donde puedan entender que no tienen una fecha de caducidad, sino que es momento siempre de poder descubrir cosas nuevas. O sea, eso también es un derecho. Sí. El entretenimiento, la movilidad, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, en este país en realidad se están haciendo muchos esfuerzos y realmente se ven, ¿sí? La Secretaría para las Personas Mayores de la Intendencia tiene numerosos planes, tiene centros de día. Nombro la Secretaría de la Intendencia, pero hay otras cantidad de organizaciones no gubernamentales y del Estado también que tienen acciones y acciones fuertes en territorio para incluir socialmente a estas personas y sobre todo para tratar de mitigar lo que es la soledad no deseada. Las personas estamos todos en general, pero las personas mayores están muy solas, ¿sí? Y el aislamiento, la soledad, enferman más que muchísimas enfermedades. Entonces hay muchos esfuerzos, ¿sí? Hay muchos lugares. Falta, lo que dijimos, coordinar, que les lleguen realmente a todas las personas estas propuestas, ir a buscarlas, poder incluirlas y poder incorporarlas. Y de esa manera, la inclusión social hace que yo me compare con otros, hace que yo converse mis situaciones.
las coteje con las opiniones de otras personas y me digan, che, no, pero no te debería estar pasando esto. Por ejemplo, pregunta a un abogado antes de hacer el poder, ¿sí? Todas estas cosas se dan en vínculo con otros. Yo conmigo mismo es muy difícil a veces tomar este tipo de decisiones que, como decías, muchas veces provoca vergüenza. Provoca vergüenza de saberse ¿qué hice mal? Culpa también. incluso. La culpa de la propia víctima. Claro. Es decir, ¿qué habré hecho mal como para que en este momento me esté pasando esto? ¿Me lo merezco de alguna manera? ¿Sí? Hay un círculo, hay un bucle de la violencia que no es tan sencillo como decir, bueno, ellos son malos, ellos son buenos, haga la denuncia. Hay que acompañar, hay que estar y bueno. ¿Quién debería ejercer, digamos, ese trabajo de mayor coordinación? Porque se ha dicho históricamente que el Uruguay tiene problemas en sus puntas etarias, ¿no? Tenemos dificultades con la niñez y tenemos dificultades con la vejez, no atendemos a los adultos mayores. Tú decís que hay acciones desperdigadas, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Quién debería llevar adelante un proceso de mayor coordinación en esto? Bueno, sí, ahí es una pregunta un poco más compleja, pero bueno, nosotros tenemos ministerios. En realidad tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos un Ministerio de Salud, tenemos un Banco de Previsión Social. ¿Quién sería el que tendría que tener la bandera? Bueno, lo mejor sería que se coordinaran, que estuviera bien coordinado todas estas acciones. Y yo no sé si ya está el Instituto Nacional de las Personas Mayores, sí. O sea, hay oficinas y hay departamentos. Entonces, bueno, creo que el esfuerzo es de coordinar simplemente. Bien, pero, y cuando decís hay acciones, se han tomado... Sí. ¿Qué está en el debe en materia de justamente tomar acciones como Estado? Ya no como sociedad, pero el Estado. ¿Qué otra acción podría estar tomando para prevenir este tipo de maltratos? Tener números. Tener números. Estadística de qué es lo que está pasando realmente, ¿sí? Como hay en otras, como hay en otras problemáticas, ¿sí? Tener números de realmente qué es lo que está pasando con nuestros mayores. ¿Sí? Realmente, bueno, de qué enferman, cuáles son las causas de los diferentes problemas que tienen, cuáles son los problemas más prevalentes, ¿sí? Y dentro de todo lo que es lo psicosocial, también, ¿sí? Las personas que sufren violencia, bueno, qué tipo de violencia sufren, en qué ámbito sufren esa violencia, esos reportes hay que unificarlos y entonces saber en dónde estamos parados y decir, bueno, esto es lo que tenemos. Estos son los recursos que tenemos, estas son las acciones que se están haciendo, lo que se está trabajando. Bueno, vamos a potenciar lo que funciona bien. Claro, que los permita tomar acciones o decisiones. Basadas en evidencia, no en percepciones. ¿Sí? Porque si no, seguimos corriendo atrás de la primicia, atrás del titular. Pasó algo en determinado lugar y entonces hay acciones, ya sabemos que el edadismo, ¿sí? Que es un término que ya tiene muchísimos años, se acuña, digamos, se gesta en la infancia. ¿Sí? Porque desde la infancia se empiezan a crear los estereotipos negativos asociados a la vejez, desde la primera infancia. Y eso se va perpetuando a lo largo de los años. Pregúntenle a un niño qué es para ti un viejo, ¿sí? Y de ahí, y ahí cómo se va tratando a los viejos en su familia, en la sociedad, en todos lados, que lo dibujen, la imagen deficitaria, ¿sí? Todas las personas mayores les pasa esto, todas las personas... Eso se va viviendo, ¿sí? Se va creyendo y se va consolidando como creencias, y cuando se llega a ser persona mayor, por eso tenemos tanto miedo de llegar a ser mayores a veces, porque claro, nos creímos tanto todas esas cosas negativas. Que sos un viejo no vas a servir para nada. Exacto. El claro, cine, el arte también ha hecho mucho para generar esos estereotipos, ¿no? Claro, porque están... Los roles de familiares. Exacto, en los roles familiares, y ahora ha surgido como una nueva figura la persona mayor súper activa, exitosa, y entonces... Que también te pone la vara en un lugar que capaz que no llegás. El asunto es que, claro, está la mercantilización de
del bienestar. Y así como a nosotros, en otras edades, en otras franjas, nos ponen esa vara tan alta de la supermaternidad, el super éxito laboral, la super juventud, el super rendimiento físico, las personas mayores ahora se han visto como un nicho también de mercado. Entonces también hay que presionarlos para que consuman este tipo de cosas. Eso es violencia también. Sí, Soledad, ha sido un gusto conversar con vos sobre este tema. Este domingo, ni que hablar que bueno, que es un espacio para poder debatirlo, pero que deberíamos llevarla a la práctica todos los días, ¿no? Y hablar en nuestro núcleo familiar, hablar con nuestros amigos y pensar en las personas mayores. Licenciada Soledad Vázquez, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un placer.